A lo largo de la historia, los humanos han intentado en no pocas ocasiones descifrar el lenguaje de los animales. Sin embargo, en algunas ocasiones ha ocurrido justo todo lo contrario, habiendo sido ellos mismos quienes encontraron la forma de comunicarse con nosotros. Desde el uso de palabras hasta la comprensión de símbolos complejos, pasando por la expresión de ideas mediante gestos y sonidos, los casos que veremos a continuación dejaron perplejos a científicos y expertos de todo el mundo, desafiando todo lo que se creía posible sobre su inteligencia y capacidad comunicativa. Y es por esto que en este vídeo os mostraré 10 impactantes casos de animales que lograron comunicarse con los humanos. 10. La orca Wiki. Wiki nació allá por el año 2001 en Marineland, un parque acuático en Antibes, Francia. Desde sus primeros años fue objeto de estudios sobre cognición en cetáceos, convirtiéndose en un caso único dentro de la investigación sobre la comunicación en orcas. Estos animales son conocidos por su habilidad para aprender nuevas vocalizaciones dentro de sus grupos sociales, pero hasta su caso nunca se había documentado una imitación tan precisa del habla humana. El experimento que la hizo famosa ocurrió en el año 2018, cuando un equipo de investigadores de la Universidad Católica de Chile, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de St. Andrews de Escocia, entre otras instituciones, diseñó una serie de pruebas para evaluar su capacidad de imitación vocal. En estos ensayos, Wiki logró reproducir palabras como estas. Hello. 1, 2. 1, 2, 3. Bye bye. Pero más allá de la claridad con la que las pronunciaba, lo sorprendente fue la velocidad con la que adquirió estos sonidos. Sin embargo, esto planteó una gran incógnita. ¿Realmente entendía lo que decía o simplemente repetía sonidos sin significado? Pues bien, los científicos explicaron que, aunque Wiki podía imitar palabras, no había evidencia de que comprendiera su significado. Más bien, su capacidad reflejaba el notable talento de las orcas para imitar sonidos, una habilidad crucial en su entorno natural, donde ajustan sus dialectos para comunicarse dentro de sus propios grupos. 9. La perra Chaser. Cuando pensamos en inteligencia canina, lo primero que nos viene a la mente son trucos básicos como sentarse, dar la patita o traer la pelota. Pero hubo un perro que superó cualquier expectativa y dejó atónitos a los científicos con sus capacidades. Esta increíble Border Collie, nacida allá por el año 2004, fue entrenada desde temprana edad por John Pili, psicólogo y profesor de la Universidad Wofford en Carolina del Sur. Su objetivo inicial era medir hasta qué punto un perro podía comprender el lenguaje humano. Lo que no se esperaba descubrir con Chaser es que rompiera todas sus expectativas. Así fue como a lo largo de los años de entrenamiento, esta perrita demostró una capacidad sin precedentes para identificar objetos, diferenciar órdenes y comprender conceptos. De hecho, aprendió a reconocer más de 1000 palabras, no solo asociando sonidos con objetos, sino también mostrando razonamiento lógico. Por ejemplo, en uno de los experimentos más impresionantes, le pidieron traer un objeto cuyo nombre nunca había oído antes, así que descartó los que ya conocía y eligió el nuevo, aplicando de esta forma un proceso de eliminación similar al que usan los niños pequeños cuando aprenden palabras nuevas. Esta habilidad, conocida como razonamiento por exclusión, ha sido observada en muy pocos animales. Sin embargo, pese a lo sorprendente de su habilidad, los investigadores dejaron claro que Chaser no comprendía el lenguaje como un humano ni construía frases. Su aprendizaje más bien se basaba en la memoria asociativa, la categorización y la interpretación de comandos, lo que desafió los límites de lo que se creía posible en la inteligencia canina hasta entonces. Por todo ello, esta maravillosa perra, que vivió hasta el año 2019, cambió para siempre el estudio de la inteligencia canina, debido a que sus habilidades no fueron un truco como tal, sino más bien una prueba de que los perros pueden aprender y razonar a niveles que antes creíamos imposibles. 8. La chimpancé Washoe.
Washoe fue una chimpancé que nació en África Occidental allá por el año 1965. Sin embargo, en vez de crecer como lo haría cualquier otro ejemplar de su especie, su destino tomó un rumbo inesperado cuando fue capturada para ser vendida, algo que desafortunadamente era bastante común en aquella época. Por suerte o por desgracia para ella, fue adquirida por las Fuerzas Armadas estadounidenses, que en aquellos tiempos estaban a tope con lo de los programas espaciales y solían usar a los chimpancés para hacer pruebas de evaluación sobre los efectos que causaban los vuelos espaciales en organismos vivos antes de enviar a seres humanos al espacio. Sin embargo, a medida que la tecnología avanzó, se redujo la necesidad de utilizar primates en este tipo de pruebas, y es por esto que finalmente Washoe fue cedida a los psicólogos Allen y Beatrix Gardner en el año 1966, quienes buscaban estudiar la capacidad de los chimpancés para aprender la lengua de señas americana. Hasta ese momento, los intentos de enseñar lenguaje a simios habían fracasado, ya que su aparato vocal no les permitía hablar. Es por ello que los Gardner optaron por este lenguaje de signos, aprovechando la destreza manual de los chimpancés y dando comienzo el experimento en el año 1967 en la Universidad de Nevada, en Reno. Lo curioso fue que Washoe respondió increíblemente bien a su entrenamiento y no solo aprendió a usar signos, sino que los empleaba espontáneamente y los combinaba de maneras inesperadas. De hecho, se confirmó que podía usar alrededor de 250 signos de manera activa, aunque fue expuesta a más de 350. Pero lo más impresionante ocurrió cuando pareció crear nuevas palabras. Por ejemplo, al ver un cisne por primera vez, combinó agua y pájaro, mostrando una capacidad de abstracción que nunca antes se había registrado en primates. Ahora bien, su historia no se detuvo ahí, ya que Washoe hizo algo que cambió todo lo que se sabía hasta entonces, al empezar a enseñar este lenguaje de signos a otro chimpancé. Así fue como su hijo adoptivo, Loulis, aprendió el lenguaje de ella sin intervención humana, marcando la primera vez en la historia que un primate no humano transmitía un sistema de comunicación a otro. Por supuesto, su caso no estuvo exento de controversia, y no pocos expertos eran escépticos a que Washoe realmente comprendiera el lenguaje, y el argumento principal para pensar esto era que simplemente respondía a señales involuntarias de sus cuidadores. Aún así, pese a fallecer a los 42 años en el año 2007, hasta la fecha, Washoe sigue siendo uno de los mayores referentes en el estudio de la comunicación entre humanos y primates. 7. El elefante Koshik. Koshik nació allá por el año 1990 en Seúl y pasó la mayor parte de su vida en el zoológico de Everland, en Corea del Sur. Durante sus primeros años convivió con otros elefantes, pero en su adolescencia quedó completamente solo, ya que en ese momento el zoológico no contaba con más ejemplares de su especie. Así fue como su aislamiento pudo haber influido en su comportamiento, ya que los elefantes son animales extremadamente sociales y dependen de la interacción con su grupo para su desarrollo emocional. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Koshik comenzó a imitar el habla humana. Se cree que este comportamiento surgió como una forma de socializar con sus cuidadores, tratando de integrarse al entorno humano en ausencia de miembros de su propia especie. Pero lo que lo hace único no es solo su capacidad para imitar sonidos, sino la forma en la que lo hace, puesto que a diferencia de los humanos, los elefantes no utilizan las cuerdas vocales de la misma forma, por lo que Koshik desarrolló una técnica sorprendente. Coloca su trompa dentro de su boca para modular los sonidos y hacer que suenen como palabras humanas. Sin embargo, ¿realmente sabía lo que decía o simplemente repetía sonidos? Pues los investigadores concluyeron que, aunque Koshik imitaba el habla humana con gran precisión, no había evidencias de que comprendiera el significado de las palabras, por lo que su habilidad era un reflejo de la flexibilidad vocal de los elefantes y de su fuerte deseo de socializar más que un intento de comunicarse con sentido. 6. El delfín Akeakamai. En la década de 1970, un grupo de científicos en Hawái se propuso responder a una pregunta ambiciosa: ¿pueden los delfines comprender la estructura del lenguaje humano? Para investigarlo eligieron a Akeakamai, una hembra de delfín mular nacida en el año 1976 en el Golfo de México.
Tras ser trasladada a un centro de investigación marina en Honolulu, se convirtió en el centro de un experimento sin precedentes dirigido por el Dr. Lois Herman, un pionero en el estudio de la cognición en cetáceos. Pero el estudio no se enfocaba en enseñar palabras sueltas, sino en comprobar si los delfines podían entender la estructura de un mensaje y no simplemente reaccionar a comandos aislados. Para ello, los investigadores diseñaron un sistema de comunicación basado en señales gestuales y símbolos. Cada orden tenía un orden preciso, y Ake Akamai debía interpretar su significado completo. Por ejemplo, si los científicos realizaban la señal pelota, canasta, lleva, Ake Akamai colocaba la pelota dentro de la canasta. Pero si la señal cambiaba a canasta, pelota, lleva, entendía que debía mover la canasta en lugar de la pelota, un nivel de comprensión que hasta la fecha nunca antes se había documentado en un animal marino. Todo ello dejó claro que Ake Akamai no memorizaba comandos de manera mecánica, sino que comprendía el significado de frases completas. Sin embargo, los científicos señalaron que esto no significaba que los delfines tuvieran un lenguaje propio, puesto que hasta la fecha no hay evidencias de que utilicen una gramática estructurada en su comunicación natural. Aunque eso sí, su complejo sistema de sonidos sigue siendo todo un misterio. Lo que sí quedó demostrado es que su inteligencia iba más allá del aprendizaje repetitivo. Ake Akamai procesaba información, identificaba patrones y tomaba decisiones en función del contexto, lo que la convirtió en una de las mentes más brillantes estudiadas del reino animal. Ake Akamai vivió hasta el año 2003, cuando falleció a causa de un cáncer metastásico en un centro de investigación marina en Honolulu, pese a lo cual su historia sigue siendo todo un referente en los estudios sobre la cognición en cetáceos y plantea una pregunta cuanto menos intrigante. Si los delfines pueden entender tanto de nuestro lenguaje, ¿qué tanto nos estamos nosotros perdiendo del suyo? 5. El orangután Chantek. Cuando Chantek nació allá por el año 1977 en un centro de investigación en Estados Unidos, su destino ya estaba decidido. No era un orangután común ni había nacido en la selva. Formaba parte de un programa de cría en cautiverio en el Centro Nacional de Investigación de Primates Yerkes, donde los científicos buscaban estudiar el comportamiento e inteligencia de los grandes simios desde su nacimiento. Uno de esos estudios recayó en la antropóloga Lynn Miles, quien tenía una pregunta ambiciosa. ¿Podía un orangután aprender a comunicarse y adaptarse a la cultura humana? Para responderla, Chantek no solo fue entrenado en lengua de señas, sino que también fue criado como un niño humano, aprendiendo costumbres y habilidades que ningún otro primate había desarrollado en un entorno así. Lo que nadie esperaba era que Chantek no solo aprendiera, sino que desarrollara una identidad propia, quedando atrapado entre dos mundos a los que nunca perteneció del todo. Desde pequeño, Chantek demostró una inteligencia extraordinaria. Aprendió alrededor de 150 signos de la lengua de señas americana y los usaba para pedir comida, describir objetos e incluso expresar emociones, a la vez que también era capaz de utilizar herramientas, lavarse los dientes, vestirse y hasta limpiar su habitación. No obstante, a medida que crecía y adquiría más independencia, su crianza se convirtió en un problema, puesto que era demasiado humano para vivir con orangutanes, pero demasiado orangután para integrarse completamente en la sociedad humana. Asimismo, su capacidad para desafiar órdenes y su tamaño empezaron a generar preocupación entre los investigadores, lo que llevó a que en el año 1986 fuera trasladado a un centro de primates donde pasó unos 11 años en aislamiento, lo que le supuso un impacto devastador, haciéndole entrar en depresión hasta el punto de dejar de usar los signos y cambiar en consecuencia su comportamiento drásticamente. Finalmente, en el año 1997 fue reubicado en el Zoológico de Atlanta, donde poco a poco volvió a comunicarse con signos y recuperó parte de su conexión con los cuidadores, siendo allí donde vivió hasta su fallecimiento en el año 2007, a los 39 años, debido a una enfermedad cardíaca. 4. La perra Bunny. Desde el momento en que Alexis Devine adoptó a Bunny, una perrita Sheepadoodle nacida en el año 2019, nunca imaginó que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la inteligencia canina. Al principio, Bunny parecía un cachorro normal, pero a medida que pasaron los meses, algo comenzó a llamar la atención: su capacidad para comunicarse de una manera que pocos creían posible.
Desde pequeña fue entrenada con un tablero de botones sonoros que reproducen palabras al ser presionados. Devine comenzó con conceptos básicos como agua, afuera o comida, esperando que, con el tiempo, Bunny pudiera usarlos para expresar sus necesidades. Pero lo que ocurrió después desafió cualquier expectativa. Bunny no solo aprendió a pedir lo que quería, sino que comenzó a combinar palabras de formas inesperadas, sugiriendo un pensamiento algo más complejo. Uno de los momentos más desconcertantes ocurrió cuando se vio en un espejo y, en lugar de ignorar su reflejo, como haría la mayoría de perros, presionó los botones ¿quién? Y esto, lo que generó un intenso debate. ¿Podría estar cuestionando su propia identidad? Esta reacción recordó al test del espejo utilizado para medir autoconsciencia en animales como delfines o elefantes, un estudio que por lo general no suele dar resultados positivos en los perros. Otros episodios fueron igual de inquietantes. En varias ocasiones Bunny combinó la palabra como perro, por qué y triste, lo que llevó a preguntarse si podía expresar emociones más allá de simples necesidades. ¿Era una coincidencia o Bunny realmente entendía lo que decía? Este tipo de comportamiento atrajo el interés de científicos de la Universidad de California en San Diego, que decidieron estudiarla en profundidad. Asimismo, mientras algunos llegaron a la conclusión de que Bunny había desarrollado un nivel de comunicación nunca antes visto en perros, otros sugerían que podría estar respondiendo a patrones de entrenamiento y refuerzo positivo sin comprender realmente el significado de las palabras. Hasta el día de hoy su caso sigue en estudio y su historia ha puesto en jaque lo que sabemos sobre la mente de los perros. 3. El bonobo Kanzi. Kanzi nació en el año 1980 en el Centro de Investigación de Primates de la Universidad Estatal de Georgia, aunque en un principio no era el objetivo principal del estudio. En realidad, los investigadores intentaban enseñar a su madre, Matata, a comunicarse con un sistema de lexigramas, es decir, símbolos que representan palabras, pero los resultados eran bastante limitados, por no decir nulos. Sin embargo, mientras Matata tenía dificultades, Kanzi, que aún era una cría, observaba atentamente. No obstante, lo que sorprendió a los investigadores fue que tan solo observando y sin haber recibido entrenamiento formal, comenzó a usar el teclado de manera espontánea y precisa. Desde entonces su progreso fue un no parar, y a diferencia de otros simios que habían sido entrenados en comunicación, Kanzi no presionaba símbolos de manera mecánica, sino que parecía comprender la relación entre las palabras y los conceptos. De esta forma aprendió a señalar lexigramas para pedir comida específica, describir objetos y expresar deseos. Además, también se demostró que comprendía cientos de palabras en inglés hablado, respondiendo correctamente a comandos sin necesidad de ver los símbolos. Find the snake. The snake. Very nice. Aún así, lo más impresionante fue su capacidad para entender instrucciones complejas, debido a que, en experimentos diseñados para evaluar su comprensión, los investigadores le pedían realizar acciones concretas sin gestos ni indicaciones visuales, y Kanzi ejecutaba estas órdenes con una precisión que superaba la de cualquier otro simio estudiado hasta ese momento. Pese a todo esto, fuera del laboratorio su vida no estuvo exenta de desafíos, reportándose algunos episodios de comportamiento agresivo, ya que en ciertos momentos mostró conductas que fueron interpretadas como ataques a sus cuidadores, lo que generó preocupaciones sobre su bienestar y manejo. Por otro lado, en la actualidad, Kanzi sigue siendo una figura clave en el estudio de la inteligencia animal, viviendo en un entorno de investigación donde continúa siendo observado por científicos, y lo que está claro es que su historia ha cambiado la percepción sobre la cognición de los primates e, independientemente de su destino, su legado perdurará como uno de los ejemplos más fascinantes de la capacidad comunicativa de los grandes simios. 2. El loro Alex. Alex nació allá por el año 1976 y fue comprado en una tienda de mascotas por la psicóloga Irene Pepperberg, quien buscaba estudiar la cognición de las aves. Hasta ese momento predominaba la idea de que los loros simplemente repetían sonidos sin procesar su significado. Sin embargo, lo que Alex aprendió en más de 30 años de estudio mostró que su inteligencia iba mucho más allá de la imitación.
Bajo la tutela de Pepperberg, Alex adquirió un vocabulario de más de 100 palabras y demostró comprender conceptos como colores, formas, tamaños y materiales. What color? Yellow. What color bigger? What color bigger? Green. Oh, you're a good boy. How many green block? How many green block? Good parrot. 2 green block. 2. Good parrot. Sin embargo, su nivel de comprensión generó bastante debate, ya que aunque sus habilidades estaban bien documentadas en estudios revisados por pares, algunos científicos argumentaban que Alex no entendía el lenguaje de manera humana, sino que estaba respondiendo a patrones de entrenamiento y señales involuntarias de los investigadores. Es por ello que se cuestionaba si sus respuestas eran realmente intencionales o el resultado de un condicionamiento avanzado. How many keys? 2. You're right. What's different? Color. That's right. And what color bigger? Good birdie. How many green wool? 4. Good parrot. Good boy. Más allá de la controversia científica, la relación entre Alex y su entrenadora fue muy profunda, por lo que su fallecimiento en el año 2007 dejó una huella imborrable en el estudio de la cognición animal, sin contar que su última interacción con Pepperberg se volvió famosa al decir algo como «Sé buena, te amo, nos vemos mañana». Unas palabras que, aunque solía decir con regularidad antes de dormir, su coincidencia con su fallecimiento lo convirtió en un momento más cargado de significado si cabe. 1. La gorila Coco. Esta fascinante gorila nació allá por el año 1971 en el zoológico de San Francisco. Sin embargo, a los pocos meses de vida desarrolló displasia metabólica ósea, una enfermedad causada por la falta de calcio y vitamina D que debilitó sus huesos y puso en riesgo su desarrollo. De esta forma, y con el fin de recibir un correcto tratamiento, fue separada de su madre. Tras ello, y aunque su separación fue inicialmente por motivos médicos, finalmente se quedó bajo el cuidado de la psicóloga Francine Penny Patterson, quien la convirtió en el centro de un experimento sobre comunicación con humanos, puesto que en aquel entonces la falta de regulaciones estrictas y el interés científico en el estudio de la inteligencia animal permitieron que Coco creciera en un entorno humano en lugar de ser reintroducida con otros gorilas. Así fue como desde muy pequeña Coco fue entrenada en lengua de señas americana y, según su entrenadora, llegó a manejar más de 1000 signos y comprender unas 2000 palabras en inglés. A su vez, también se afirmó que expresaba emociones a través de los signos, como cuando en el año 1983 eligió a un gatito sin cola llamado Old Ball como mascota, hasta que, por desgracia, el gatito fue atropellado poco tiempo después. Esto hizo que, al recibir la noticia, Coco reaccionara de una forma bastante similar a como lo haría un humano. Pero pese a todo este entusiasmo que Coco despertó, la comunidad científica nunca llegó a un consenso sobre el verdadero alcance de su capacidad lingüística. Muchos expertos argumentaban que su comunicación estaba influenciada por la interpretación subjetiva de sus cuidadores más que por una construcción intencional de frases por parte de la gorila. De hecho, se ha señalado que Patterson y su equipo pudieron haber atribuido significados que Coco en realidad no estaba expresando de manera consciente, al mismo tiempo que la falta de estudios controlados y la negativa de la Fundación Coco a someter a la gorila a evaluaciones independientes reforzaron el escepticismo. Además, Coco pasó toda su vida en un entorno artificial sin la compañía estable de otros gorilas. También se intentó que se reprodujera con un macho, pero la relación entre ambos nunca prosperó. Algunos informes sugieren que la Fundación Coco no manejó adecuadamente la interacción, lo que habría impedido cualquier posibilidad real de reproducción. Y entonces llegó su mensaje final, cuando en el año 2015 se publica un vídeo de Coco en el que utilizaba signos para lo que parecía ser una advertencia sobre la humanidad, afirmando lo siguiente:
Este mensaje fue interpretado como una llamada al ecologismo, lo que la volvió viral rápidamente. Sin embargo, y aunque el vídeo es completamente real, muchos expertos creen que Coco estaba repitiendo signos aprendidos más que transmitiendo un mensaje propio, ya que aunque no hay evidencia de manipulación digital en la grabación, es bastante probable que las interacciones fueran guiadas para obtener respuestas específicas. Pero entonces, ¿fue Coco una gorila que realmente hablaba con los humanos o solo un reflejo de la interpretación humana? Pues bien, la respuesta sigue sin ser clara. Lo que es innegable es que su historia cambió para siempre la forma en que percibimos la inteligencia animal y nos dejó una gran pregunta abierta. Si encontráramos el método adecuado, ¿qué más podrían decirnos los animales?